¿Cómo es el contrabando del café soluble acá en Ecuador? Bueno, yo vivo acá en la frontera sur del Perú. Se ve que entra bastante café. Se comercializa en el medio, el café del Perú. Igual en el norte bastante café colombiano. Entonces el café soluble por lo general es un proceso costoso. Ya operas con costos altos en el Ecuador. No te puedes dar el lujo de Ok, comprar una materia prima tan costosa, ¿no? Tienes que traer café barato de otros lados, Vietnam, mismo Colombia. El buen café ecuatoriano, la mayoría es export. El Perú, el jornal y en Colombia no es ni la mitad, ¿verdad? Entonces, eso ya te hace ser más competitivo, tener menor presión fertilizantes, mano de obra más capacitada. Imagínate Colombia y Perú, esos manes ser el top 10 significa que tienen una cultura agrícola mucho más madura que la nuestra. Entonces, se ve reflejada en la productividad. buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos y darnos bienvenida nuevamente a Voces del Campo, un podcast dedicado a la producción sostenible, rentable y eficiente de diversos cultivos, pecuarios, acuícolas y agrícolas de la región latina. El día de hoy vamos a hablar un tema interesante para toda la región andina, el café. El café y cómo así se ha convertido en un tesoro para la región. Para esto traemos al ingeniero Fabricio Coronel. Fabricio es ingeniero agrónomo, gerencia su producción de café en la parte sur del país, del Ecuador. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Hola colega, buenas tardes. Un placer para mí estar el día de hoy compartiendo contigo un poco de las experiencias que hemos tenido y poder compartir también con todos nuestros colegas que se dedican a la agricultura. No, créeme que el gusto es mío y de nosotros, pero antes de comenzar, un poco de las marcas que patrocinan este podcast. Primero, gracias al patrocinio de Aquaxcel, una marca de Cargill que ofrece amplias soluciones nutricionales para diversas condiciones y desafíos del cultivo de camarón. Y Dakota es un producto canadiense de las mejores fuentes del mundo con humalita altamente concentrada para mejorar la fertilidad de los suelos e incrementa la efectividad de los fertilizantes. Además, subutiliza el fósforo, potasio y calcio no disponibles. Ahora sí, Fabricio, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de ti? ¿Cómo así te metiste al mundo del café y cuánto tiempo llevas trabajando en este? Claro que sí. Todo bien, mi pana. Me gradué en 2015 de Zamorano. Emprendimos con mi hermano este proyecto. Él se graduó en 2 años sucesivos y emprendimos en la finca de nuestros papás, en Sosorán, cerca del Perú, en la provincia de Loja. Este, Comenzamos con varios proyectos. Tuvimos pollos, ganado, cerdo, todavía los tenemos. Tenemos una fábrica de panela, tenemos frutales y biocortes, sembramos maíz también. Y café, tenemos 7 hectáreas de café. Entonces la finca perteneció a mi abuelo y es una finca de 130 hectáreas, donde las cuales 87 hectáreas son bosque primario. Entonces esto es un punto muy importante para nosotros porque el bosque nos ayuda a generar agua para poder regar el cultivo del café. Ahorita se ve fuerte la sequía en la provincia de Loja y hay bastantes productores que tienen problemas con irrigación. Gracias a Dios tenemos agua suficiente para hacer las 7 hectáreas. Y mi hermano Ramiro, él comenzó con un proyecto en 2015. Tenemos 3 variedades plantadas: Catucaí, típica, mejorado y City. Ok, Fabricio, pero antes que nos cuentes un poquito más del café,
¿Cómo así te animaste a sembrar café teniendo varios cultivos y cómo, o sea, cómo te nació ser caficultor? Bueno, en la universidad sí vimos un poco de café. Frutales, había un cultivo de café al lado de los CDs. Ujú. Y también había un Los cultivo atrás en cafetales. un lote pasando un río, creo que se llamaba Monte Redondo el lote. Y bueno, ese fue una de mis primeras experiencias, sí, habiendo el café. Acá teníamos café, se cultivaba café en la finca, nada como un negocio, digamos, nada como verlo como un tema empresarial. Y cuando nos graduamos, el gobierno, el MAGAP, estaba regalando semilla en el proyecto de reactivación de café y cacao. Nos dieron semilla para 1 hectárea. Sembramos 1 hectárea de café. Y de ver que el café se desarrollaba súper bien, que las condiciones en las que estábamos produciendo eran muy buenas, ya pues decidimos meternos más en el tema, averiguar con otros colegas en Honduras, en Colombia, en Guatemala, qué estaban haciendo para nosotros mejorar y tener un mejor café. Ok. Fabricio, cuéntanos un poquito de cómo fue tu experiencia en los concursos de taza de excelencia y tazas doradas y cómo llegaste inclusive a ganar uno de estos hace poco, ¿no? Ya, Taza Dorada y Taza de Excelencia son eventos que pasan por un control de varios jueces donde catan el café, lo puntúan sobre 100 puntos y lo rankean desde puntaje mayor al puntaje menor para poder tener un ganador. Nosotros hemos participado ya varios años. En el 2020 ya ganamos como el primer lugar. Bueno, lo importante del 2020 fue que fue en pandemia y fue la primera vez que se Ok. hacía una subasta electrónica. Entonces, ese año se rompió récord, incluso récord de Latinoamérica en precio. Se vendió a 70.25 la libra. Un lote de un típico mejorado Wow. lavado, eh, sí, un típico mejorado lavado anaeróbico. Fueron 110 libras de ese. Entonces, en el 2022 participamos también y quedamos en, en tercer lugar. Quedamos en tercer lugar con un puntaje de 91 puntos. Y en el 2023 quedamos cuartos en Casa de Excelencia con un típico mejorado natural. Ese fue un lote Pero sabes grande que, de 10 quintales. oye, pero sabes que es súper interesante. Estamos hablando de que has estado en el top 5 en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Desde que vengo cosechando todos los años, nos hemos mantenido en el mercado. Ya, y sácame una duda. ¿Por qué la gente va a estos concursos? Al final es reconocimiento como finca, te ayuda a generar un networking con más compradores. ¿Cómo así la gente entra? Exactamente como tú lo mencionas, esto es como una catapulta que utilizan los productores para poder vender su fin, porque hoy en día los clientes ya están yendo más hacia el productor para tener un producto más especializado para ellos, para lo que ellos necesitan. Entonces ahora los fincas se venden de una manera diferente. Estos concursos te ayudan. Y lo importante es que si quedas en el top 10 se subastan los lotes. Entonces hay clientes que pujan mucho, les parece muy bueno el lote, ya sea la variedad, ya sea el proceso, ya sea el sabor, y se puede obtener buenos precios. Ahorita que tocamos el tema de precios y para que la audiencia, antes de continuar, le den like y se suscriban al podcast, porque va a venir la parte más interesante, vamos a partir esta entrevista en una parte, digamos que socioeconómica y la otra parte agronómica, ¿no? Porque es muy importante no solo saber cómo producir, sino también cómo venderlo y todo el trasfondo que lleva. Vamos a la parte agronómica antes de pasar a la siguiente. Y sí me gustaría saber qué variedades son las que uno tiene que tener en cuenta antes de sembrar. Por lo menos acá para los caficultores ecuatorianos que quieran comenzar el proyecto. Ya, o sea, hay varios puntos de vista que uno tiene que tomar en cuenta. Principalmente uno tiene que conocer en dónde va a sembrar, el ecosistema en el que va a plantar. Altitud, tipo de suelo, hay que hacer un
de suelo para ver y hacerlo semillando a su tiempo antes de hacer el vivero. Cuando uno va a hacer el vivero tiene que saber qué va a plantar, qué genética le va a producir durante unos 15 años que es una planta productiva, hasta más años. Entonces, hoy en día hay muchos varietales exóticos que se los denomina, que tienen diferentes procedencias del mundo del café, que es originario de África, pero en el Ecuador tenemos estos dos varietales que es típica mejorado y es el Borbón Sidra. Estos varietales tienen una descendencia de varietales que se producen silvestremente en Etiopía. Entonces en Etiopía el café se produce, allá uno sale de su casa y el café crece silvestremente. Entonces la gente cosecha su café, lo lleva a los centros grandes de procesamiento de café y lo venden, y procesan una sola y lo venden. Entonces aquí en el Ecuador hay una finca experimental en genética que es de la Nestlé, donde nacieron estos dos varietales. Tienen mucha genética del mundo y encontraron en estos dos varietales una buena calidad de taza y una planta resistente a la roya, que es una de las principales plagas que afectan en el café. Una pregunta, ¿el sistema que tú tienes, tus cafetales, son bajo sombra o son sin sombra? Nosotros sembramos en el bosque, en el bosque de la hacienda, que es un bosque seco tropical. Creo que en nuestras condiciones estos varietales, al ser descendientes de torpes, como se producen en bosques supuestamente, se han adaptado a nuestras condiciones y nos están dando buenos resultados. Pero también tenemos estos varietales plantados en lugares donde no hay sombra y son altamente productivos. Entonces también receptan bien la luminosidad, no es que se van a estresar mucho, especialmente en el sidra. El típica mejorado veo que sí es un poquito más delicado, pero es una variedad que tiene muy alta calidad de taza. En la parte de clima, ¿cómo es el clima ideal para un café, para una planta de café? El café necesita mínimo 1600 milímetros de agua al año. Para que sea arábigo tiene que Ok, estar producido arriba de los 1000 metros, para que sea robusta abajo de los 1000 metros. También hay ya. robustos, yo he visto en el Ecuador, en Santo Domingo, en Tandapio, robustos en 1800 metros, pero bueno, ya Wow. son casos interesantes que uno encuentra por ahí. ¿Y por qué digo calidad de café o calidad de taza? Porque el café pasa por estrictos protocolos de análisis físico y sensorial para poder determinar la calidad. Mientras el café más atributos tenga, mayor puntaje va a tener. Entonces, todos los impactos o procesos que la cereza lleva a lo largo de la cadena de valor va a impactar en la bebida. Ok, sácame una duda. ¿Este típico mejorado y sidra son robustos o arábigas? Son arábicos y su descendencia se le llama Heirloom. Heirloom significa silvestre. Entonces, esos son los nombres comunes que se les dieron, pero en realidad son Heirloom. Ese es el nombre técnico que se debería dar. Fabricio, ¿tú crees que nos podrías explicar un poquito qué es digamos, una variedad robusta y una variedad arábica para que la gente pudiera entender un poco? El café hay muchas varietales, hay muchísimas, que se producen en diferentes partes del mundo, por donde el cual el café a través de mutaciones, ya sean naturales o inducidas, ha tenido muchas diversas funcionalidades. Los varietales más comerciales son el arábiga, el robusta, el ibérica, el racemosa también hay otro, y el eugenoide. Esos son los varietales que más se comercializan Más a nivel comunes. mundial. Sí, los que más se producen a nivel comercial. Porque el Ok, café es, si nosotros vemos un lineaje genético, es proveniente de la familia del tomate. Es una planta súper interesante. Por ok. un tema de su Ya teniendo, polinización es diploide, tetraploide, entonces todo eso permite que haya mutaciones a lo largo de su vida. ya teniendo en cuenta esto, sí hay algo que sí me gustaría profundizar, enfermedades y plagas, que son lo que afectan a todos los cultivos.
El café no está libre de eso. Si nos podrías comentar un poquito sobre cuáles son las plagas más fuertes y las enfermedades más fuertes que tiene este cultivo. Hay dos principales plagas con las que se convive en la agricultura, que es la Emileia bastratis y la Hipotenemos centei, la roya y la broca. La roya es un hongo que se prolifera, tiene más susceptibilidad la varietal genético arábigo ante el robusta por la roya, pero la broca afecta a los dos bastante. La broca es un insecto que taladra o perfora el grano de café y ya no lo hace un café de calidad exportable. Entonces, tiene un impacto grande en la productividad, en las ventas finales. El Ecuador fue un gran productor de café hasta los 2000, que hubo una gran institución de roya en muchos países del mundo, como fue El Salvador, Guatemala, Venezuela, Colombia. Muchos se vieron afectados por la roya, llamó el Black Swan, fue en los 2000. Pues, si no estoy mal, fue en 1997. El Salvador Ay, y Honduras se declararon en emergencia. Y después de que ese gran impacto y la caída de los precios, mucha gente dejó de producir café en el Ecuador y se prefirió hacer potreros y se pasó a la ganadería. no, sí. Eh, a veces es una plaga mal manejada, se propaga y puede destruir la economía de un país. Algo que yo me acuerdo que en mis clases en la Universidad de Fitopatología ponían el ejemplo de la inmigración irlandesa en Estados Unidos, que fue porque un hongo, el tizón de la papa, Phytophthora infestes, creo que era el nombre, se comió todo el cultivo y hubo hambruna en ese país, entonces la gente comenzó a emigrar. Y es algo loco, ¿no? Pero entrando a este tema de la sostenibilidad, hay mucha gente que se queja de las plantaciones de café cuando deforestan para sembrarlo, digamos que al aire libre, ¿no? ¿Tú cómo ves que impacta una producción de café a nivel global? Europa ahorita está tomando controles estrictos con el tema de la deforestación. Ahora tienes que tener un cierto tipo de certificación para poder vender en Europa. Y creo que depende mucho de tu objetivo como agricultor, porque hay café para todo tipo de consumidores, café barato y café caro. El problema es que la gente Ok. busca mucho el café barato. Entonces el café barato se produce en forma masiva, en Brasil principalmente, donde todo es mecanizado, son miles de hectáreas, manejado todo por máquinas, todo se usa por máquinas, todo se clasifica por máquinas. Entonces son precios muy bajos comparado al café que se procesa manualmente, ¿verdad? Entonces creo que depende mucho Ya. de- del cliente. Bueno, ya que dimos un vistazo amplio a la parte agronómica, me gustaría cerrarla preguntándote cómo, cómo tú ves ahorita que estamos pasando en una sequía fuerte, por lo menos en el sector, que uno como caficultor tiene que adaptarse a estas. Bueno, el Ecuador, gracias a Dios, no se ve tan afectado como otros países en el tema del calentamiento global. Nosotros no tenemos cambios tan drásticos en temperatura y ni no tenemos huracanes y cosas así que devastan o heladas, como decir, que afectan mucho las cosechas. Por ejemplo, hoy en día el precio de la bolsa de valores del café está en niveles históricos. Entonces, por todos estos temas del cambio en los climas, creo que cambiarse a un sistema agroforestal va a mitigar mucho más los impactos del calentamiento global y va a generar un tipo de agricultura más regenerativa y se la puede manejar con el intercropping porque el café es un cultivo que se, es un perenne, va a estar mucho tiempo. Puede manejar otros sistemas de densidad de siembra
y colaborar con otros cultivos. Hay algo que la gente tal vez no conoce mucho, que vienen de otros cultivos o son ajenos a la agricultura, pero uno cuando cosecha café cosecha una cereza, ¿no? Un fruto, ¿no? No es el tostado que te terminan enviando. Si nos podrías explicar un poquito de cómo son esos métodos de procesamiento, te digo, por ejemplo, el lavado, el honey, el natural, si nos podrías explicar un poquito cada uno cuáles son. Ya. Muy bien. La fruta de café es una cerecita que tiene dentro dos granos. La cereza pasa por un proceso primerito, eh, se la sumerge en agua para que floten los granos malos, los granos que no flotan, pasan a un proceso de selección. Depende de la finca, se saca los granos que no están bien maduros, es decir, los pintones, los que están pasados de maduro, los sobremaduros, se procesan aparte. Entonces pasa el proceso de selección de cereza óptima. Depende obviamente del productor, no hay otros productores que no lo hacen así. Y, pero luego pasa un proceso de fermentado. El fermentado se lo creó principalmente para un tema de reducir el trabajo. La desmucilaginación natural del café ayudaba a luego con agua eliminar todo este mucílago y que sea más fácil secar. Entonces así se creó el proceso de lavado. Cuando uno cosecha el café y le quita toda esa babita, es un lavado. Cuando el café se lo cosecha, pero no se le quita la babita, se lo seca con la babita, se llama honey o melado. Y cuando se lo seca con la cascarita, sin quitarle la cascarita, se llama un natural o bola. Entonces estos tres son los principales procesos, pero hoy en día eso ya ha evolucionado mucho. O sea, a estos tres procesos principales se les hacen variaciones. Por ejemplo, el tema de los materiales que se utilizan para fermentar. Hay gente que lo hace en plástico, hay gente que lo hace en vidrio inoxidable. Yo he visto gente en Perú que lo hace incluso en rumen de vaca. Entonces eso ya ha evolucionado. El tema sensorial ha cambiado tanto que la gente experimenta con cosas nuevas siempre y cuando cumplan con todo el tema de sanidad y que el cliente lo aprecie, ¿no? Un lavado, un procesamiento de lavado, un honey, un natural, ¿cuál tiene mayor valor? ¿O es lo mismo? ¿O cuál es más riesgoso? Si hablamos de un valor monetario, un lavado es más barato hacerlo que un natural. Porque un lavado, Ok. la cáscara ocupa casi el 50% del peso total de la fruta. Entonces, si eliminamos la cáscara, vamos a eliminar, a ganar mucho espacio. Si quitamos la babita, vamos a tener menos Ujú. riesgo de que se llene de hongo. Entonces, si es un natural, tiene que estar bien extendido, se necesita mucho espacio, mucho riesgo de que se contamine. Si Ya. hablamos del tema sensorial, depende mucho del cliente. Hay clientes que están dispuestos a pagar más por un natural, o hay clientes que prefieren mucho más los lavados que su mercado lo exige así. Ok. Bueno, yo creo que dimos un buen repaso. Ahora vamos a la parte más interesante, ¿no? ¿Cómo el café está distribuido en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los top países que producen café y en qué lugar estamos como Ecuador, ¿no? Ya, el top 10 de Ecuador es Brasil, el top 10 del mundo es Brasil, y Indonesia, no, y Brasil, Vietnam, Colombia, el cuarto es Indonesia, quinto Honduras, sexto Etiopía, el noveno es Perú, el noveno es Perú, y Ecuador creo que no está ni siquiera en el top 20, ni siquiera Panamá, que es un gran productor famoso, pero si hablamos de volumen, el Ecuador no figura mucho en el tema de las exportaciones. Pero sabes que un dato interesante, ¿no? Me estás cuando viste ese top, vemos países asiáticos, países africanos y centroamericanos, sudamericanos. Entonces, no es que, o sea, está muy repartido, ¿no? Qué raro. Y entiendo que Brasil es un monstruo,
pero ¿es producto que lanza Brasil es de taza dorada, taza de excelencia Brasil o es tiene de más todo. de Brasil todo? es Disneylandia del café, allá es, claro, allá no hay nada que se le compare. Todo es mecanizado, tienen electrónicos para todo. Y no tienen Ya. grandes altitudes como nosotros, que siempre hemos tenido más de 2000 metros. En este caso. Ok, entonces tú dices que la altitud es una dificultad que tiene Ecuador a comparación de O Brasil. sea, la altitud es un atributo muy apreciado para en los catadores en la taza. O sea, se siente cuando Ok. un café es de una altitud alta, porque se demora el grano mucho más en madurar, va a concentrar mayor cantidad, principalmente de ácido cítrico y málico, que son los que se entran Claro. ya en la taza, cuando uno huele y uno lo prueba. Mientras más se madura, Ujú. más complejo va a ser más denso. O sea, a mayor densidad, mayor compuestos volátiles. Wow. Pero entonces, eh, ¿qué importancia tiene la cultura del café en la economía de Ecuador entonces? Ya que estás diciendo que es muy bajo. El Ecuador consume mucho café soluble y Ok, la mayoría de café soluble es café es importado. importado, ya sea contrabandeado, ya sea Mm, como N. Pero es muy poco café ecuatoriano, porque el Ecuador no tiene una ley de importe, uno puede importar y no paga impuestos. Entonces, ok, no apoyan ya. a la compra de la producción nacional. Y entonces eso no motiva al productor, nadie lo protege, no lo motiva a sembrar porque no es seguro de que le compre. Entonces, la única manera de poder tener rentabilidad es exportar Sabes que ahí me y pareció súper exportar bien. interesante. Y entrar al negocio de la exportación de café es difícil y competitivo porque, ya te lo mencioné, estamos al lado de Colombia, Perú y Brasil. Tenemos que pelear por precios más competitivos, entonces es difícil. Pero tenemos que dar el salto de la calidad, que es un café que se aprecia diferente y no se comercializa en bolsa. Oye, pero sabes que tocaste dos o tres temas que van a ser un poco polémicos. Toquemos el primero, contrabando. ¿Cómo es el contrabando del café soluble acá en Ecuador? Bueno, yo vivo acá en la frontera sur del Perú, de Ecuador y Perú, entonces se ve que entra bastante café, se comercializa en el medio. Igual en el norte es bastante café colombiano. Entonces el café soluble por lo general es un proceso costoso. Ya operas con costos altos en el Ecuador. No te puedes dar el lujo de comprar una materia prima tan costosa. Tienes que traer café barato de otros lados, Vietnam, mismo Colombia. Entonces, el buen café ecuatoriano la mayoría se exporta Me dejaste pensando, ¿por qué el café ecuatoriano es muy caro? O sea, ¿por qué es caro hacerlo? por los costos de producción. El Perú, el jornal y en Colombia no es ni la mitad, ¿verdad? Entonces, eso ya te hace ser más competitivo, tener menor precio de fertilizantes, mano de obra más capacitada. Imagínate Colombia y Perú, esos van a ser el top 10, significa que tienen una cultura agrícola mucho más madura que la nuestra, fertilizan, podan, se ve reflejado en la productividad. Entonces, los mismos trabajadores, los mismos jornaleros ya saben cosechar, ya saben cosechar. Acá hay que enseñarles, porque muchas de las veces cuando uno emprende en el tema de café, es en zonas donde no había café o había hace mucho tiempo, y hay que otra vez enseñarle a la gente a cómo cosechar, a cómo secar. Entonces, hay que capacitar bien al personal. Muy- la verdad que cada respuesta que das salen cinco o seis preguntas más. Eh, Primero terminemos el tema de la parte del contrabando, ¿no? Entonces, es más caro producir acá en Ecuador. Pero mi pregunta es, ¿cuánto cuesta producir una hectárea al año? Más o menos aquí en Ecuador y comparémonos con el que está en el top, Brasil. Más o menos esos costos de producción, ¿cuánto es la diferencia? Bueno, primeramente que nosotros vendemos en dólares, no vendemos ni en real, ni en pesos, ni en soles. Ellos ya en el cambio a dólar ya ganan. Y si vendes millones de sacos, ya se ve un impacto mayor. Entonces,
Más o menos aquí en el Ecuador, plantar una hectárea de café con riego y todos los juguetes son $6,000 la hectárea. En otros países no es así. Como se produce más café de volumen, siembran otros varietales más resistentes. Son muy pocas las fincas en el mundo que se pueden dar el lujo de tener un capital bajo riego. Ya, La mayoría de fincas en el mundo producen de temporal. época de lluvia y ahí, ok, Entonces, sí te entiendo. la inversión va a depender si es que tienes o no tienes riego. Hay que hacer manejos totalmente diferentes. Cuando se va a hacer de temporal y cuando hay riego. Y si quitamos, pero eso es cuando yo voy a hacer un proyecto de café, ¿no? Pero digamos que yo ya estoy constituido, ya tengo años produciendo, ¿cuánto me vale hacer una libra aquí y cuánto me vale hacer una libra en Brasil, ¿no? O en Colombia. No, pues el fertilizante aquí por hectárea son 5 quintales por hectárea. Aquí el agricultor promedio te Ya, compra uno y medio al año por hectárea. ok. Entonces, chuta, no se puede comparar porque la cultura de la caficultura es diferente aquí en el Ecuador. El promedio de cosecha en Brasil por hectárea es 50 quintales. El promedio en el Ecuador es de 2 a 8 quintales, depende de la variedad. Entonces es otro mundo. 50 a 2 es bastante. En Brasil tienen Wow. otros varietales, Ok. producen con otras densidades, como todo es mecanizado, no nos producen demasiado. ¿Y con qué país podríamos decir que nos podríamos comparar para poder ir mejorando? Tal vez Colombia puede ser una opción. No, Colombia también es otra vuelta. Ellos tienen mucho más represado el tema de investigación, tienen muchos institutos, tienen muchas cooperativas. Entonces, allá quien te compra el café hay de más. Aquí es difícil vender el café. Sí, 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 lo entiendo, ¿no? Hay más flujo, la economía del café es diferente. No nos podemos comparar con ningún país, creo yo. Ok, entonces, ¿cómo mejoramos? Creo que nos toca desarrollar nuestra propia, eh, bajo modelos agroforestales. Creo que funcionan muy bien, con varietales que estén enfocados en tasa y productividad. Hay muchos varietales, el sidra me gusta mucho, hay unos nuevos varietales de híbridos F1 que son hechos en laboratorios que también están muy interesantes. Este, enseñarles al productor a cómo cuidar los suelos y producir sus propios fertilizantes caseros va a ayudar mucho a que tengan una productividad un poquito mayor, ¿no? Pero el problema es que no hay gente joven en el campo en el Ecuador. La sucesión generacional es difícil. Los cultivos ya están viejos, desgastados y se necesita gente que los quiera volver a replantar, ¿no? Porque si tú vas y hablas con un productor promedio de unos 50 a 60 años y le dices, oiga, a ver, le tengo estas variedades, sembremos. No, dice, yo ya trabajé lo que tuve que haber trabajado, que trabajen mis hijos, ellos no quieren. Ellos están en TikTok. No te rías que también vamos a salir acá en TikTok. Ah, mira, Por si acaso, sigan nuestra cuenta en TikTok. Oye, pero Fabricio, me quedo pensando, ¿no? Yo creo que el problema entonces del café es un problema de productividad más que de costos, porque aunque y digamos se ve que un cambio marcado en la caficultura, porque ahora emprender en el café ya no, si hablamos en el tema de café de especialidad, no se ve porque personas sembrando café, se ve a gente que tiene recursos, porque tiene que aguantar unos 5 años hasta que comience a generar, hasta buscar el mercado, que tiene que salir a buscar el mercado. Entonces, el café tiene sus diferentes facetas, ¿no? Sus diferentes caras. No todo lo que uno estaba acostumbrado a creer que se produce el café y cuesta 3.50, que uno mismo lo cuesta, que uno mismo lo. El café ha evolucionado mucho y en el tema de las subastas, Panamá vende sus cafés. Creo que la última subasta que rompió récord fue un geisha natural a 2.000 metros de altitud en un bosque que se vendió, creo, los 3 kilos
a $10,000, más de $10,000. Wow. Y capaz lo compró un jeque árabe para Lo eso. compraron asiático. Qué bestia. ¿Quién es el máximo comprador del café? ¿Dónde está el mejor mercado para ir a buscar clientes? Los mayores consumidores del mundo son los nórdicos, Finlandia, los países escandinavos, pero Por mucho el café de frío. volumen, mucho café robusto. Café de especialidad se consume mucho en Asia, Australia. Ahora Estados Unidos está una ola grande también de gente que consume cafés caros. Eh, Brasil está en todo el mundo, ¿no? Colombia está en todo el mundo. Ecuador está entrando despacio por ahí en buenos lugares que aprecian la calidad porque la gente que busca el café colombiano sabe que no es tan barato, pero sabe que va a encontrar buen café, porque son cafés de buenas altitudes, con estas nuevas variedades, por lo general buscan estas típicas y sidras, pero también se busca mucho este varietal geisha, que es muy apetecido. También hay muy buenas geishas ecuatorianas y otros varietales etíopes como el Sudán Rumé, existe también el Etiopía, muchos varietales nuevos, experimentales que están tomando fuerza. Oye, Fabricio, pero, ok, ya sabemos que Asia es un mercado interesante, que no tiene tanta regulación como podría ser un europeo y de cierto modo sí tiene esa percepción de pagar un café, digamos, de tasa de excelencia. Ahora la pregunta, ¿cómo posicionamos el café ecuatoriano en el mundo? Hace un par de episodios atrás, mira, te cuento, hace un par de episodios atrás hablamos con Gabriel Luna, hablando sobre comercio de camarón, y él nos estaba contando que muchos camaroneros, no solo de Ecuador, sino de India, de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo, se hicieron como es el Shrimp Council, si no me equivoco. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Incentivan el consumo de esta nueva proteína. Por ejemplo, haciendo campañas de nutricionales, por qué comer camarón, qué ventajas tiene. ¿Por qué nosotros no hacemos algo parecido, pero enfocándonos a café y ecuatoriano, internamente y externa? ¿Qué está haciendo? Internamente existen los concursos de baristas, existen los concursos de calidad de café que se hacen tanto en las provincias productoras. Eh, Obviamente, mientras más ferias y mientras más concursos haya, más el café ecuatoriano afuera. Igual está el Ecuador presente en algunas ferias. El café ecuatoriano ya se busca en varios concursos. Por ejemplo, en el 2021, un barista suizo, Matt Winton, utilizó nuestro café, lo blendió con un café de Colombia, un Eugenoides, 60% de Eugenoides, 40% de nuestro café, un catucaí lavado, y lo utilizó en el mundial y ganó el primer lugar. Entonces, eso también ayudó a posicionar eh, los concursos, tasa de excelencia, tasa dorada. ¿Qué más? Pero sí siento que las cafeterías de especialidad también aportan mucho en el tema de, de consumo. Las nuevas generaciones también buscan ya, entienden qué es un café de especialidad y tratan el café, como te dije, ha dado un cambio. Ahora, si tú quieres dar un regalo, si tú recibes una visita en tu casa, le tratas de dar un buen café. Qué mejor si es un café del mismo productor y es un café ganador de algún concurso. Entonces ya el café está tomando su diferencia. Los clientes están acostumbrados a que el café haya sido barato toda la vida, pero depende también de los productores darles a conocer, ¿no? Nosotros tenemos una cafetería en Loja, la planta de procesamiento en Malacatos y la finca acá. Entonces, cubriendo toda la cadena de valor, podemos tener un poder de negociación y mostrarle a los clientes cómo es la calidad, ¿no? De que el café en realidad pasa por muchos procesos y no es tan sencillo como que uno lo tuesta, lo cosecha y en su propia casa, ¿no? Me quedo pensando, yo creo que
deberíamos, no solo como empresa privada, en el sector, al sector público, por ejemplo, si ahorita nos está viendo el ministro de Agricultura o el ministro de Economía, que si no me equivoco es Lojano, y también grabado de Zamorano, eh, ¿qué incentivos o qué proyectos tú podrías, por ejemplo, del sector privado, apalancarte con el Estado para poder posesionar más esta marca? Chuta, es un poco difícil. Eh, yo creo que lo que el Ecuador le hace falta es mucho el tema logístico. En la provincia de Loja, donde se produce mucho café, la vialidad afecta mucho. Por lo general la cosecha es un tema invernal, entonces les es difícil movilizar la cosecha. Eh, Otro tema que el tema de dónde procesar también es difícil. No hay una asociación que te pueda brindar ese servicio a un precio cómodo, ¿no? Te toca trasladar los cafés, pilar donde puedas. La poca tecnología que hay también limita mucho a los productores tener un producto de mejor calidad. Por la parte privada se está haciendo la inversión, ¿no? Pero todo eso ya es un tema de que le cuesta al productor. Entonces aquí hay mucho tema de intermediario, hay poca asociatividad. El intermediario gana del productor, el productor está bien desamparado, pero también el productor tiene que capacitarse, tiene que salir y tiene que conocer en qué consiste un control de calidad físico y sensorial de su café para poder negociar, ¿no? Porque hay productores. Yo he ido a la finca de productores que tienen muy buen café, pero te ofrecen un café soluble, porque su cultura es diferente. Tienen que dar ese cambio a conocer más el tema de la calidad. Tal vez intentar de escalar más un negocio y, por ejemplo, ya ser él el que vende directamente sus productos e ir dejando de ser dependiente de un intermediario que, de cierto modo, al formar parte de la cadena de la cadena productiva, lleva un parte del ingreso, ¿no? Entonces ahí pudiese el productor ser más adelante. Pero con lo que me cuentas, yo creo que sí tienen que los productores, por lo menos acá de Ecuador, es meterle bastante a la nutrición, por lo menos para ser más productivos, invertirle más. No puede ser posible que estemos entre 2 a 8, un rango súper, súper bajo, cuando hay lugares donde producen el doble. Es que es un círculo vicioso, porque el productor fertiliza, gasta, pero luego a quién le vende, Ok, primero tienes que buscar a quién vender. porque el intermediario no te paga un buen precio, al menos que lo exporte. Es muy importante que el productor trabaje con un exportador de confianza, que sea serio, que le dé contrato, porque hay mucha informalidad y uno puede a veces cometer errores que se puede arrepentir. ¿Cada cuánto se cosecha café aquí en Ecuador? Mi café es una cosecha al año, por lo general demora 9 meses de cosecha. Sale la flor de café hasta obtener la cereza roja madura demora 9 meses. Entonces cosechas casi todo el año. Ok, bueno, pero igual, un buen flujo de caja por lo menos. Es que bueno, el café se cosecha, tienes que fermentarlo, bla, bla, bla. Se demora unos 30 días en secarse. De ahí se demora unos 3 meses guardado hasta que se estabilice. De ahí hasta que se prepare para exportar, se exporta. Demora el café. No es como ordeñar vacas, es lindo, Como es banano. dinero diario. Claro, Entonces, estas problemáticas, el productor cafetero, ¿qué podría hacer? Tener policultivos, tener más de una fuente de ingreso, tal vez. eso no, eso a nosotros nos ha ayudado mucho a tener varias cosas en la finca, pero hay productores que no tienen el terreno, entonces el policultivo con plátano, el policultivo con arveja, con leguminosas ayuda mucho al suelo y genera unos ingresos. Este, en Brasil hacen sistemas muy interesantes de policultivos. El tema de las abejas en el café es algo también muy interesante que puede ayudar. Los subproductos como Ok. la cáscara, las flores del café, las mismas hojas también sirven para muchas cuestiones. El tema de los abonos orgánicos con todas las mieles del café también ayuda.
Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el futuro de la caficultura ecuatoriana? Estábamos viendo una evolución en la agricultura a tratar de buscar cafés diferenciados, cafés especiales. El productor pequeño que goce de las buenas condiciones va a ser beneficiado de eso, ¿no? Porque hay productores que tienen unas fincas en zonas súper buenas de 2000 metros que sin hacerle muchas cosas, entonces, espectaculares, ¿no? Entonces ver en esas zonas es ayudar a esos pequeños productores para que ellos también siembren más café, ¿no? Fabricio, el momento Galap, que es un momento de análisis de datos. Si nos podrías dar 3 datos claves que el productor tiene que tener el productor de café tiene que tener en cuenta antes de sembrar una plantación. Ya, primerito, genética, hacer buen material genético. Segundo, eh, nutrición y conservación del suelo, eso es importantísimo. Y tercero, post cosecha y secado. Post cosecha y secado y análisis de calidad. ¿Y qué pasa si llegase a no darle importancia a uno de estos? Es que ese es el eslabón de la cadena. Si, y en el café a mí me parece tan heavy que no se proyecta porque tú puedes que produzcas un café espectacular, pasa al tueste, si lo tostaste mal, se acabó la cadena. Bueno, tostaste bien, tuviste un buen tueste, pero tu barista es malo, no sabe extraer bien el café, se acaba la cadena. Por eso tú no puedes darle un café caro a una ama de casa, porque ella no lo sabe preparar. No vas a tener la experiencia que en realidad deberías de tener. Que sea un barista que te explique y que él ya haya hecho una receta con anterioridad para extraer lo máximo del café, ¿no? Ya con esto lo tengo más claro. Fabricio, muchas gracias por darnos esta pequeña clase de manejo, producción y coyuntura del café andino. Eh, Cómo la gente pudiese contactarte y continuar el debate contigo, ¿no? Porque hay veces que de aquí salen buenas discusiones en redes sociales, en comentarios del mismo video en YouTube o Spotify. Claro que sí. A todos, a todos los contactos en Instagram, Hacienda La Florida, se encuentran @Florida Hacienda. En nuestra cafetería, Kawi Coffee Shop en Loja, y en Malacatos tenemos la fábrica. Tal vez algún productor que vea esto necesite de pilar, de tostar o de análisis de calidad, le podemos recomendar ese. Perfecto, perfecto. ¿Ahorita solo brindes el servicio acá en Loja o estás en varias zonas? Bueno, trabajamos en todo el Ecuador porque también exportamos nuestro café. Damos el servicio de exportación. Entonces nos envían café de Zamora, de El Oro, de Pichincha. Entonces lo procesamos y lo exportamos. Perfecto. ¿Un último mensaje que quieras darle a la audiencia? La audiencia que pruebe el café ecuatoriano. El Ecuador ofrece muchos pisos altitudinales, muchos matices geográficos de diferentes varietales, van a tener diferentes experiencias y así abran su mente y su paladar, prueben cafés de otros países, diferentes cosas, para que se den cuenta que en realidad el café ecuatoriano es una de las mejores del mundo. No, perfecto. Yo también. Y he dejado de comprar en estas café de estas cadenas grandes para comenzar a comprar un poquito más el de excelencia. Y es más, cuando nos veamos en persona, hay por lo menos un cafito de la Hacienda La Florida. Mucho gusto. Ya pues, Fabricio, pero antes de terminar, sí me gustaría recordarle a la audiencia los patrocinadores de este podcast. Primero, gracias al patrocinio de Aquaxel, una marca de Cargill que ofrece amplias soluciones nutricionales para diversas condiciones del cultivo de camarón. Y Dakota, un producto canadiense de las mejores fuentes del mundo con humalita altamente concentrados que mejora la fertilidad del suelo
incrementa la eficiencia de los nutrientes, además solubiliza el fósforo, potasio y el calcio no disponible. Antes de terminar el video, sí me gustaría recordarles que se suscriban a YouTube, le den like, compartan. Créanme que esto de aquí ayuda bastante al algoritmo para promocionarlo. Comenten de dónde nos están viendo, qué les pareció el episodio. Si están en Spotify denle a seguir. En radio, nos escuchan en Radio Sucre y Radio Universal todos los sábados a las 6 a 7 de la mañana. Y antes de acabar, recuerden que una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Hasta el próximo episodio, amigos del campo. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a ustedes. Gracias.